Amén. No es el mensaje. Yo quiero que me acompañe a Habacuc capítulo 3. Vamos al capítulo 1. Solo quiero tocar un versículo del capítulo 1 y luego vamos a ir al capítulo 3. Habacuc capítulo 1, versículo 2. Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta cuando ha atravesado un proceso, cuando ha atravesado una circunstancia difícil. Hay temporadas de desierto, ¿verdad? Hay temporadas de crisis. Hay temporadas donde parece que el diablo, el mundo y toda la gente que nos rodea se pusieron de acuerdo para probar nuestra fe, nuestro carácter, nuestra paciencia. ¿Sí o no? Sí. Hay días donde el infierno conspira en tu contra. Y esos días son cuando tú llegas y dices esto que dice el profeta Habacuc en Habacuc 1:2. Léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo? ¿Quién de ustedes ha tenido o tiene un ay Señor? ¿Hasta cuándo? No me digan, levante su mano porque ok, pues a ver más o menos, ¿verdad? Y mire, dice aquí, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Y no qué? Oirás. Lo que está diciendo el profeta Habacuc, o lo que estamos entendiendo en esta predicación, es que hay momentos de crisis, hay momentos de prueba, hay momentos de proceso donde decimos hasta cuándo. Y no hablo de personas que en la prueba se olvidan de Dios, sino esto nos ayuda a identificarnos aquellos que en la prueba decimos ¿hasta cuándo, Señor? Y es una pregunta que nace no por la carnalidad, sino porque aún oramos y sentimos que Dios no oye. Clamamos y sentimos que Dios no nos responde, o que nos responde aquello que no nos gusta. ¿Hasta cuándo clamarás y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Lo que dice Habacuc es: Señor, ¿por qué si oro para que las cosas cambien, en vez de cambiar, empeoran? ¿Hay alguien aquí? ¿Hasta cuándo? Ahora, ¿por qué Habacuc está orando esto? Bueno, porque Israel está atravesando un periodo de prejuicio. ¿Dónde comenzó esa decadencia? Había un rey que había traído un avivamiento al pueblo de Israel, llamado el rey Josías. Él encontró la ley, hizo reformas, quitó la idolatría, pero en una guerra contra un hombre, un general egipcio llamado Negao, Josías muere. Y en ese momento en el que Josías muere, viene a Israel una ocupación egipcia. Y al venir la ocupación egipcia, los egipcios lo primero que hacen antes de pelear con Israel es que los seducen. ¿Cómo se ganaron los egipcios el favor del pueblo una vez que ocuparon Israel? Empezaron a introducir su adoración a otros dioses. Obviamente esa adoración incluía prácticas que eran abominables a los ojos de Dios. Empezaron a introducir un estilo de vida que a Dios no le agradaba, y que obviamente en el tiempo de Josías no era permitido, porque en el tiempo de Josías había un avivamiento. Y entonces ya no eran esclavos de Egipto en Egipto, sino que eran esclavos de Egipto en Israel. Es como cuando ya viniste al Señor y de repente te atoran cosas que te atoraban antes de conocerlo. Habacuc ve esto. Ahora, está esta ocupación militar y Dios empieza a profetizar que van a venir los caldeos,
que son los babilonios, a traer un juicio a Israel a causa del pecado. ¿Y qué sucede? Se levanta Nabucodonosor y sitia Jerusalén, porque Nabucodonosor realmente a quien quería derrotar era a Negao, a Egipto. Pero para que él llegara a Egipto, él tenía que pasar por Israel. Entonces militarmente se levanta Nabucodonosor, toma a Israel, sitia a Israel, primero la sitia un año, sí, y luego la destruye, porque con el sitio acabaron con el alimento, acabaron con la provisión, acabaron con la agricultura, acabaron con la libertad del pueblo. El que quería salir obviamente era asesinado. Y una vez que Nabucodonosor toma a Israel, va y destruye a Egipto también. Y entonces en Israel hay una lucha. Es como que soltaron a dos Rottweiler. Uno es Babilonia y otro es Egipto, y en medio había un French Pool. Y le tocó estar en la pelea. Entonces era el ejército egipcio, era el ejército babilónico, e Israel en medio sin ninguna manera de tomar resistencia. Solamente eran rehenes de dos bandos. Y obviamente todo eso dice Habacuc: ¿hasta cuándo? Oro y no respondes. Y si usted lee detenidamente la carta o la profecía, dice aquí el versículo 5 en adelante, habla que los caldeos iban a castigar a Judá por haberse rebelado en contra de Dios. Y luego viene la protesta de Habacuc: ¿no eres tú Dios desde el principio, oh Jehová? Y luego Jehová le responde a Habacuc y le está diciendo Jehová a Habacuc: este pueblo sí se apresura al mal, este pueblo está viviendo en sus deleites, este pueblo necesita una disciplina de parte del Señor. Y luego viene Habacuc y predica los ayes contra los injustos. Todo esto sucede, escuche bien, en el reinado de un hombre llamado Joacim. Ya había muerto Josías, ya había venido la tragedia. Ahora en tiempos de Joacim, donde está peleando Egipto y Babilonia e Israel en medio, ¿sí me estoy explicando con todo esto? ¿Sí? Hay una gran crisis económica, política y moral en Israel, y espiritual. Y Dios se levanta a Habacuc. No, Habacuc es un libro profético, pero Habacuc comienza por ser un intercesor. De hecho, Habacuc es un libro profético de intercesión. Le estoy dando una clase de introducción al Antiguo Testamento del libro de Habacuc, prácticamente, para que usted entienda el contexto de un versículo que vamos a leer. Porque a veces leemos ese versículo bien positivo y con el corazón un corazón de vamos a alcanzar el éxito y bueno, con cosas que pues sí tienen que ver, pero no son la esencia. ¿Me explico o no me explico? Muy positivista. Sí. A mí la verdad los mensajes positivistas se me hacen un fraude, porque la mayoría de ellos no van envueltos de la realidad del mundo que tenemos que enfrentar. Pues cuando yo podía hacer una serie de positivismo y de motivación, y mire, en esa serie yo le digo: traiga gente, usted sí va a traer gente nueva. No fuera oración de enfermos, no traía a nadie. Pero si le digo: vamos a tener unas pláticas motivadoras para que la familia encuentre su alegría y que todos, aquí estaría lleno. Pero en la vuelta de un mes, toda esa gente me diría: eres un fraude, porque no me fue tan bien como tú me decías. Buenas noches. Entonces, Habacuc es un libro de profecía intercesora. Y él está hablando aquí usted puede leer los ayes contra los injustos y todo esto. Y entonces, en medio de todo esto, Dios dice: va a haber un castigo, pero va a haber una restauración también. Y en el capítulo 3, Habacuc empieza a cambiar su oración. Y Habacuc se da cuenta de algo que es necesario para el pueblo y para el momento en que el pueblo está atravesando. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ya no está hasta cuándo, Dios. Porque cuando tú dices un hasta cuándo, tú vas a entender que después de orar eso, Dios te va a decir: déjame hablar.
Estás muy bravucón en tu oración de hasta cuándo, Señor, ¿por qué? Órale pues, déjame hablar y Dios va a hablar. Y Dios empieza a hablarle a Habacuc, mira, el pueblo es este y tú estás ahí también. Y va a venir esto y va a venir aquello. Y viene un juicio y vienen los caldeos. Y hay de los injustos, hay de los que llaman, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Y empieza a hablar de la iniquidad del pueblo de Israel. Y entonces Habacuc ya no dice hasta cuándo, dice, oh Jehová. Ya cambió. ¿Qué dice? He oído tu palabra y temí. Es decir, que en el momento de que Dios habló, a Habacuc le entró un temor de Dios, porque comprendió que la manera en la que él estaba orando era una manera de orar sin el temor de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado sin temor de Dios? Y Dios te dice, espérame tantito, voy a hablar. Como le dijo a Job, yo hablaré y tú me responderás. ¿Y qué le dice? Cíñete como un varón, es decir, amárrate bien las túnicas, porque a ver si me puedes contestar. He oído tu palabra y temí. Y mira lo que empieza a orar Habacuc. Oh Jehová, aviva ¿qué? Tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces Habacuc empieza a cambiar su discurso, un discurso que nacía de sus emociones, un discurso que nacía de su decepción, un discurso que nacía de su frustración espiritual. Estoy orando y no respondes. Ahora responde Dios y dice, no Señor, perdóname, he oído tu palabra y temí. Y le dice, en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Sabes? Cuando Dios habla, lo que provoca en nuestras vidas es una revelación de su ira y de su misericordia. Entonces Habacuc comprende, escuche bien, Habacuc comprende que la manera en la que Dios obra, la obra de Dios es como una moneda con dos caras, donde está su justicia para establecer su reino, para establecer sus principios, pero a la vuelta de la moneda está la misericordia, porque en medio de la ira Él se va a acordar de la misericordia. Y esto que está orando Habacuc y esto que está entendiendo ahora Habacuc le ayuda a cambiar el chip en su oración, porque él entiende que lo que necesita no es que se acabe la violencia, que lo que necesita la nación no es que haya alimento, no es que haya prosperidad, no es que cambie de gobierno, no es que cambie de partido el gobierno que está, no es que venga un presidente que sea cristiano. No, lo que necesita la nación es un avivamiento. Porque cuando la nación viene cuando la nación experimenta un avivamiento, las circunstancias no van a tener el peso que tienen cuando no hay avivamiento. Cuando no hay avivamiento en tu vida, las circunstancias pesan más. Es lo que determina tu felicidad. Por eso el domingo tú y yo vamos a entrar a una serie de mensajes que se llaman Inconmovible, donde vamos a conocer la pasión por el reino de Dios. Y vamos a entender que si las circunstancias miden tu felicidad, tú no estás viviendo en el reino de Dios. Habacuc comprende que lo que necesita él y lo que necesita la nación es un avivamiento. Y cuando esta realidad golpea el corazón de Habacuc, él entiende que lo material no se antepone a lo que Dios quiere hacer, pero tampoco afecta su gozo. Ahora sí vamos al versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. ¿Qué está diciendo Habacuc? Señor, ya no tengo un hasta cuándo. Ya no me es necesario saber que me respondas esa pregunta. Ya entendí que aunque todo entre en decadencia, nada ni nadie puede apagar el fuego en un corazón que ha sido avivado por tu gozo. Cuando el gozo del Señor se posesiona y se posiciona de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestra voluntad, y comenzamos a desarrollar un espíritu de gratitud a Dios, entonces la ausencia de todo esto que nos habla no habla de frutos espirituales, habla de frutos materiales. Y habla de gente que trabajó y no cosechó. Dice, aunque venga esa aparente frustración, esas circunstancias no van a impedir que mi corazón se apague, porque yo ya entendí que lo que necesitaba era un avivamiento. Por eso dice, aviva tu obra. Porque si tu obra se mantiene avivada, no importa lo que pase en el campo, no importa lo que pase a los árboles, no importa lo que pase en los labrados, no importa lo que pase en las manadas, no importa lo que pase en los corrales, importa lo que pase en mi corazón. Importa lo que pasa en ese lugar en el que te encuentras con Dios. Y entonces Habacuc dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi ¿qué? Fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas, ¿en mis qué? Me hace andar. Toda crisis desata un contexto para que tú vayas a nuevas alturas espirituales. Cuando alguien te diga, esta crisis va a desatar en ti mayores alturas, tienes que entender que no tiene que ver a lo mejor con cosas en la tierra. Tiene que ver con que esa crisis te va a llevar a un lugar más alto, primeramente en el espíritu. Ahora, si desde ahí Dios te bendice, gloria a Dios. Pero una vez que tú entiendes que no es lo material la meta, no es los logros temporales la meta. Una vez que tú entiendes eso, entiendes que lo que importa es lo que sucede en tu corazón cuando tú te acercas a Dios. Habacuc era un hombre de oración, pero no estaba orando bien. No basta con que ores, necesitas orar bien. Dice la palabra, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? Porque pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque nuestro corazón no ha entendido que lo que necesita es un avivamiento. Y cuando llega el avivamiento, tú comprendes que tus circunstancias solamente eran el contexto ideal para que Dios te elevara a un nuevo nivel de dependencia de Él. Yo aprendí mucho con la partida de mi papá. Y aprendí que yo no podía depender de un milagro. Hemos atravesado temporadas de necesidad, pero yo ya aprendí que no puedo depender de los recursos que tengo en la mano, porque yo sé los recursos que tengo en el cielo. Hemos pasado por pruebas, pero mi esposa y yo y mi familia hemos aprendido a depender de Dios en medio de las pruebas. Porque, amados, yo creo que cada circunstancia de que la higuera no florezca, ni que en las vides haya frutos, ni que falte producto del olivo, ni que los labrados den mantenimiento, todo esto nos ha llevado a depender de Dios.
Mire, la semana pasada yo vi al diablo atacándome en un tema, lo que dice la gente de mí. Y recibí 3 ataques directos así contra mi persona, de gente que ni son mis ovejas. O sea, no, usted no están aquí para que usted entienda, porque usted ya empezó. Ya. Con razón no tocó Pablo hoy, ¿verdad? No. Le hablo de gente que hasta me vino a gritar. No necesito que decirles, yo solito me defendí. Claro. A los lobos hay que espantarlos, ¿no? Entonces yo atravesé estas circunstancias y de repente el Espíritu Santo me decía, ¿lo permití? Créame que no le dije a Dios, ay Señor, no, le dije, Señor, amachinamos, Señor, pechugamos. Y Dios me dijo, quiero que tú sepas que el concepto que más debe de importarte, o más bien que la persona que más debe de importarte, que piense de ti, soy yo. Después tu esposa y después tus hijos. Y después los demás. Mi mamá, ¿verdad? Aunque la mamá luego es como el cuento del patito feo, ¿no? ¿Sí se lo saben? De que se perdió un pato, estaba horrible y la mamá, mi hijo es hermoso. Y, no, yo no vi ni un pato bonito y un pato feo, trompudo. Ese es mi hijo. Pero bueno, hay que tener buen testimonio también con la mamá. Porque ¿de qué dependes tú? ¿Dependes de la opinión de los demás? Dependes de la aprobación de los demás. A estos profetas los querían apedrear, los querían matar porque predicaban. Yo ahorita ando fan de un pastor americano que lleva 40 años en México, que agarró unas imágenes de yeso de otras religiones y en una transmisión en vivo la rompió. Y hay un montón de cristianos prudentes, ay, es que eso no se debería de hacer. Bueno, entonces tú no podrías vivir en tiempos del profeta Elías ni en tiempos de Juan el Bautista, cuando le decía a las religiones una generación de víboras. Mire, con tanta cosa mala que se predica en redes sociales, con tantas herejías que salen de los púlpitos, el que él haya hecho eso me da aliento de que se está levantando una generación que va a predicar la verdad. Y la gente lo criticó y es un hombre bien radical. Y yo vi la nota y me empecé a meter de hecho les mandé un video hoy en iglesias, es ese pastor. Y yo le pongo like y les escribo. Porque yo digo, este hombre, yo no creo que le interese mucho lo que digan las redes sociales de él. Yo no creo que le interese mucho lo que digan otros pastores de él. Yo no creo que le interese mucho lo que la opinión pública, los noticieros digan de él. Al contrario, a raíz de eso, su iglesia creo que está llegando más gente. Porque tú y yo tenemos que entender algo. En Jehová está nuestra fortaleza. Ahora yo voy a cerrar con el tema que realmente quería predicar. En mis alturas me hace andar. ¿Qué significa estar en las alturas? Si no significan alturas circunstanciales, significan que los lugares altos representan un llamado en nuestra vida. El primer llamado, y quiero hablarte de algunas cosas que tienen que ver con los lugares altos. Es decir que Dios te va a llevar a nuevas alturas, es decir que Dios te quiere llevar a estas 4 o 5 cosas de las que te quiero hablar. Que cuando estés colocado en estas alturas, nada de las circunstancias que te acontecen te va a afectar. Que te griten no te va a afectar. Que pierdas el trabajo por causa de Cristo no te va a afectar. Perdón por lo que voy a decir, pero si este pastor rompió las imágenes, yo dije, Señor, ya tengo que decir lo que pienso.
conforme a tu palabra, ¿no? Pero a mí me genera mucha... ¿Qué palabra? No, pues ya yo los voy y me río, la verdad, porque cuando me dicen, es que tengo un compromiso el domingo. Yo les digo, sí, lo tienes con Dios. No, es que es una comida familiar. Ve. ¿Me da permiso? No, yo no puedo darte permiso para eso, ni te lo puedo dar, ni te lo puedo quitar. Es un asunto personal entre Dios y tú. ¿Me explico? Y entonces, pero lo que sí entiendo es que no estás subiendo a las alturas. Te estás conformando con un cristianismo básico. Y ese cristianismo básico, en cuanto la higuera no dé frutos, vas a comenzar a orar así. ¿Hasta cuándo? La gente que ora, ¿hasta cuándo? Porque no ve frutos en la higuera. Es gente que no ha comprendido que ha sido llamada a lugares altos, a un caminar distinto. Ahora dice, hace mis pies como de siervas. ¿Cómo son los pies de las siervas? Primeramente son fuertes, son ágiles y son pequeños. ¿De qué nos habla eso? Fortaleza espiritual, rapidez espiritual, no ser un estático espiritual. Y pies pequeños me habla de humildad. ¿Por qué? Porque las siervas tienen que escalar entre las montañas donde hay piedras o donde hay pedazos firmes que no son muy amplios. Donde si entra, yo vi un video de un oso que está en un lugar escarpado y por tener la pata pesada, ¡pum!, el pobre oso se murió. ¿Y saben a quién estaba persiguiendo ese oso? A un siervo, a una sierva. ¿Y saben quién ganó? La sierva. ¿Por qué? Porque estaban peleando en el valle y de repente la sierva se sube a la montaña, porque sabe para qué lugar tiene sus pies. Y ahí va el oso, muy fuerte, muy imponente. Pero en cuanto pisó una piedra que la sierva, nada más corrió la sierva, pum, tocó y se movió otra piedra, un pie, el oso iba y se pum, ¡pah!, azotó. Yo dije, pies de sierva, ágiles, fuertes y pequeños. ¿Y cuáles son esas alturas? Número uno, la altura, escucha bien, o el llamado, un llamado a la perseverancia. Primer libro de Reyes 18:43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Está hablando que venía una lluvia, Elías con su criado. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él que le dijo, le volvió a decir, vuelve. ¿Cuántas? Búscalo en su Biblia. ¿Cuántas? 7 veces. Le dice, va a llover, asómate, vas a ver una nube. ¿Dónde? En la cima de la montaña. ¿Qué sube? Y sube y baja. Y le dice, ¿qué crees? Que no veo nada. Y le dice, tienes que creer la palabra. Vuelve a subir. ¿Y cuántas veces? 7. Es un llamado a perseverar para que tú veas lo que Dios quiere hacer, para que tú veas la lluvia que Él prometió, para que tú veas la bendición que viene. Tienes que subir a nuevos niveles y esas subidas no son instantáneas. Hay muchos que oran ay, Señor, yo te pido por mi familia, mi hijo inconverso, y nada más oraste un día. No te respondió Dios y lo dejo en tus manos, Dios. Señor, cambia a mi esposo. No cámbiame de esposo, sino cambia a mi esposo. Oraste un día. Es que no cambió. Lo dejo
Trata con él, Señor. Y luego está el pobre hombre todo aporreado. ¿Qué está pasando? Señor, ¿cómo está orando mi esposa? Hombre, si te va mal, pregúntale a tu, oye, ¿cómo estás orando por mí? No vaya a estar orando que el Señor trate conmigo porque Señor, quiero prosperar. Y nada más oraste una vez. No. Sube, ¿cuántas? 7 veces. ¿Quieres alturas nuevas? Tienes que hay un llamado. ¿Cuál es? Perseverancia. Ahora, esta perseverancia demanda fe. ¿Por qué? Porque tenía que subir, y no solo tenía que subir, tenía que bajar. Pero cada vez que subía, él tenía que creer que en la séptima vez iba a ver la nube. Y en la séptima vez dice, ¡hey! Le dice Elías, ¿ves algo? Y él dice, veo una pequeña nube como el puño de mi mano. Ahora, no había llovido en 3 años y medio. Y Elías ni siquiera oró. Elías oró fervientemente para que no lloviera. Pero para que lloviera no oró. Solo dijo, va a llover. Porque Dios está más interesado en que llueva que no llueva. Pero el criado tenía que subir, ¿cuántas? Es que ya lo invité, pastor, y no viene. Sube 7 veces. Perseverancia. No nos gusta ser perseverantes en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque estamos adoctrinados por una cultura cristiana de comodidad. Hay muchos que llegan tarde y les ofrecen sillas negras. No, ya no, yo quiero un azul. Porque estás adoctrinado por un sistema de comodidad en tu mente, en el sistema del mundo en que vivimos. ¿Sí o no? Voy a quedarme a platicar con el amor que está así, amén, sí, amén. Sí. Le falla a todos los puntos, pero está ahí, amén, ¿verdad? Perseverancia, familia. ¿Sabes? Si te quieres ensanchar, necesitas ser perseverante. Yo soy muy impaciente, lo tengo que reconocer. Y en el ministerio alguien falla una vez y para mí ya es como que next, a ver quién más lo puede hacer. Pero el Señor me ha enseñado a ser perseverante. Si lo preguntan los de la alabanza, si no soy perseverante. Tienes que ser perseverante, amado. Si quieres habitar en las alturas, tienes que ser como perseverante. Perseverar en la oración, perseverar, dice la palabra en Hechos 2, y perseveraban en la doctrina, en la comunión, en la palabra y en la oración. Es decir, que perseverar me lleva a mi vida devocional, mi vida de palabra, mi vida de oración, pero también mis relaciones, porque perseveraban en el templo y en las casas todos los días se veían. Iba a llegar un punto donde la iglesia primitiva, y de hecho entró en ciertas tensiones, pero las tensiones, escucha bien, a los únicos que alejan son a los cobardes. La gente que persevera sabe estar en la tensión y sabe que en algún momento tendrá que poner de su parte para romper la tensión. Ellos tuvieron que aprenderlo. Y les dijeron los apóstoles, pues miren, ustedes atiéndanlas a las viudas. Porque las mujeres griegas querían que Pedrito, que Juanito, no, yo quiero que venga el apóstol Juan a servirme la mesa. Y Pedro les dice, no. Nosotros vamos a perseverar en la palabra y la oración. Y entre ustedes, escojan 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de fe. Yo me pregunto, ¿por qué tenían que tener fe si iban a servir mesas? Por si se acababa el pan. Gente perseverante. Aquí a los que van a los ministerios de hospital, eso, tienen que tener fe. No pidan presupuesto, pidan fe. ¿Para qué? Para que el pan rinda. Tengo autoridad para decirlo si yo fui muchos años al hospital llevando pan.
Y había un montón de gente y una charolita con sándwiches. Pues, en tu nombre, Señor. Y de repente ti, 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 repartías a todo el hospital, a los doctores, a los de seguridad, hasta los de la morgue. Llegabas y les dabas un sándwich. Y después llegabas y mira que sobraron. Eso les pasó a los de Chavarría. Ya estaba en la crisis de fe. Ya estaban, ay, pastor, ya no hay cajas. Y hay muchos niños. Ni les contesté el teléfono. Ay, me dice, oye, que lo resuelvan. ¿Y cuál fue el fruto? Me dicen, ¿qué crees? Ah, no, justas nada. Todo, había 60 cajas y había más de 100 niños. Y todos los niños salieron con caja. ¿Tú crees? Le digo, pues por eso me dedico a esto, porque creo. ¿A poco tú no crees? ¿Usted cree, pastor, que oré por alguien y Dios le sanó? Pues por eso creemos, ¿no? Porque tú crees, a veces suena más incrédulo que con fe. Tienes que ser como. Lo segundo es un llamado al deleite. Isaías 58:14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer, fíjate, la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, que las alturas traen promesas cumplidas, pero el llamado no es a la promesa, el llamado es a deleitarte. Entonces te deleitarás ¿en quién? Jehová. Orar es un deleite para quien tiene ejercitado no su espíritu, sino su cuerpo. Mire, siendo sinceros, ¿quién de ustedes al Zoom se levanta con sueño? Te falta presentar tu cuerpo. Gracias, gracias. Que no se me quita con agua, pero gracias. No, así me quita con agua. Era una broma. Para que perseveren en el servicio. Mire, ¿por qué nos cuesta trabajo despertarnos al Zoom a orar? Porque estás dormido. ¿Por qué te cuesta trabajo despertarte? Porque estás dormido. Pero una vez que te despiertas y te pones a orar, ¿sí? Yo de los que no ponen cámara, siempre tengo mis sospechas. Porque un día había una cámara apagada, pero se prendió el micrófono y nada más oía. Hay testigos. Hay un video. No sé quién lo grabó. ¿Y cómo graban eso? No graban la. Y todavía yo digo, ¿alguien está roncando? Y luego se prende otro micrófono. Y llega una señora y le dice a su esposo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el esposo, no sé, es que alguien se quedó dormido. Y todo está escuchándose. Estábamos empezando a orar, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta trabajo orar? Leer la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene otra guerra. Pero una vez que te conectas, no sé si te pase. Si pones la cámara, yo estoy seguro que te pasa. Si la tienes apagada, yo dudo de ti.
Mañana estás con la cámara prendida así. Aquí estoy, pastor, para que no sospechen de mí. Escuche, cuando tú ya te despertaste y tu espíritu se despertó, tú te comienzas a deleitar y dices, wow. Hace unos días, puedes ir pasando, Brenda. Hace unos días fuimos a orar, a darle una palabra profética a más de 16 chavos. Y físicamente eso, amados, es súper cansado. Mentalmente es agotador. Y yo le decía a mi esposa, yo podría hacer esto diario. Lo podría en el sentido que me gustaría, no que tenga la capacidad de hacerlo. A mí me encantaría servir a Dios así diario. ¿Sabes por qué? Porque cuando subes a lugares altos, los deleites de tu espíritu comienzan a gobernar y a sobreponerse a los deleites de la carne. Yo les decía del ayuno, me di cuenta que todo este embarazo ayuné, porque siempre que bajábamos a la cafetería del hospital, se me antojaba un café, se me antojaba un pastelito de plátano y de nuez y de chocolate que venden ahí, unas galletas caseras bien ricas. Se me antojaban y siempre, ay no, ¿por qué? Estoy ayunando. ¿Sabes qué me ha pasado? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasa cuando no ayuno? Y almuerzo bien y como bien, me siento mal. O sea, mi cuerpo ya hasta me dice, no, mejor ayúnale. Hay un momento donde subes y los deleites espirituales gobiernan. Orar, escribir la Biblia, leer la palabra de Dios, adorar al Espíritu Santo, adorar al Señor. ¿No te pasa que a veces te metes con Dios y sientes que pasaron horas? O más bien, que pasó un cachito de tiempo y abres los ojos y ya pasaron horas. Pero a veces te pasa al revés. A mí me pasó en el Congreso de Avivamiento. Yo estuve un tiempo de administración ahí. Yo sentía que habían pasado horas porque yo me fui a una visión, vi cosas del cielo, vi cosas increíbles, vi al Señor, hasta vi a mi papá, vi un cuarto donde había una bóveda llena de órganos, de milagros, sanidades, y caminé, yo caminé mucho en esa visión, hasta me cansé, dije, ay, ya me cansé. Y yo me sentía ensanchado y cuando yo dije, no, ya va a ser bien tarde, apenas había pasado 20 minutos. ¿Por qué? Porque entras a un tiempo de alturas y los deleites espirituales gobiernan sobre los temporales. Que no me dio frío y el suelo está bien frío. No me dolió la espalda y cuando tú te acuestas así en el suelo te duele la espalda. Me estoy explicando, ¿no? Dice, entonces te deleitarás. ¿Y yo te haré qué? ¿Yo te haré qué? Léalo. ¿Yo te haré qué? No lo quiten los versículos. ¿Yo te haré qué? Subir sobre las alturas de la tierra y te daré qué? A comer la heredad de Jacob. Es decir, que mientras tu espíritu está alimentado, porque está subiendo a nuevos lugares espirituales, el comer de los frutos de la tierra y de tus promesas va a ser una consecuencia. Pero si no los hay, aunque la higuera no florezca, yo sigo en las alturas. Ya no ores hasta cuándo. Ya ora, Señor, aviva tu obra. La tercera y última, porque no me quiero extender de más.
Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es un llamado a la palabra. Cuando subes a esos lugares altos, sube una revelación de la palabra. Y es como si abres un versículo, y yo creo que cada versículo es una puerta. Si tú lees un texto así, es un texto. Pero cuando subes a los lugares altos, cada versículo es una puerta. Subiste tan alto, dice: subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión, de ese monte, saldrá ¿qué? La ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hay un momento en el que tú subes, escucha bien, donde lo que tú anhelas comer de la palabra es más profundo. Y no es de que vas y ahora y te metes a estudiar teología. No. Es que tú mismo te sumerges en lo que el Espíritu Santo te quiere hablar. ¿Sí me estoy explicando? Que hay momentos donde tú subes como Moisés. Moisés subió sin Biblia, pero bajó con la ley. Cuando tú subes, eso pasa. Tú subes con ese versículo que te ha sostenido en los desiertos. Todos tenemos un versículo que nos ha sostenido en el hasta cuándo. Y cuando subes, no bajas con un versículo, bajas con una revelación. Tú puedes tener tu frasquito de los versículos para el día. Mi versículo del día, como el horóscopo, ¿no? A ver qué me dice hoy el... Y dice: este es el bueno, porque este me va a ayudar. Y de repente subes. Ya no llegas, ya no tienes un versículo, ya no tienes un logos, tienes un rema. El logos te informa, el rema te transforma. El logos es lo que Dios dice que va a hacer, el rema es lo que Dios está haciendo. El logos es una promesa, el rema es una realidad. El logos es un pez, el rema es una red para pescar. El logos es una ubicación, es un mapa. El rema es el viaje. Les tengo una buena noticia. Bueno, para mí, no sé para usted, pero para mí. Me voy a ir a Costa Rica a predicar. Y hoy estaba viendo cómo es Costa Rica. Ese es el logos. Pero cuando el avión aterriza en San José y yo me baje y sienta el calor que seguramente va a ser el qué, rema. Tienes que subir a las alturas. Dios, con esto termino. Dios llevó a Abraham a nuevas alturas, ¿sí o no? Pero tuvo que separarse de su Lot. Hay lots que no te dejan subir.
Hay contiendas que no te dejan subir. Hay lazos que no te dejan subir. ¿Y qué hizo? Me encanta lo que hizo Abraham para subir. Se separó, pero no solo se separó, se dio. ¿Para dónde quieres ir? ¿Para la derecha? Yo me voy para la derecha, yo me voy para la izquierda. Es que era su derecha. Para la izquierda, Lot, vete. Yo me voy para la derecha. ¿Te vas para la derecha? Yo me voy para mi izquierda. Porque Abraham iba a subir a un lugar que se llama el bosque de Mamre, el encinar de Mamre. Y él sube a ese bosque, era una montañita boscosa. Haz de cuenta que Lot dice: no, pues está mejor el valle del Mezquital. Aunque el valle del Mezquital era Sodoma y Gomorra. Y Abraham, no, Abraham se vaya al ras del monte. ¿Has visto las casas que están ahí en el lobo? ¿Sí las han visto? Tú ves y dices: Señor, quisiera tener la fe de los que construyeron aquí. ¡Qué barbaridad! Pero en el reloj, ahora que vino Marco Schulz, querían conocer su hija y su nieta la ciudad. Y en el reloj dije: pues aquí van a ver el reloj. Pero vénganse, vamos. Y nos subimos al mirador, al lobo. Ese es el encinar de Mamre. Era una colinita así. Y una vez que Abraham se sube al encinar de Mamre, le dice Dios: Abraham, ahora sí, mira a tu derecha, a tu izquierda, mira adelante, atrás, al este, al oeste, al oriente, al norte, al sur. Y Abraham hace una vista panorámica, porque estaba en toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y Lot no es tu descendencia. Lot escogió el valle, tú escogiste la altura. Es difícil subir a la altura, es difícil edificar, porque ahí edificó un altar. Es más fácil edificar altares en la llanura que en la altura. Pero cuando tú edificas altares en la altura, Dios te dice: mira, desde arriba se ve mejor. Esto es para ti y tu descendencia. Sube, póngase de pie, suba. Vamos a hacer algo para optimizar tiempo y no tardar tanto en encender un fuego. Todos los que quieran subir, vénganse aquí al frente, pero no venga solo, venga.